Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal de Iglesia Cibernética de Jesucristo, y ahí en YouTube también, los dos, Pastor Pedro Delgado. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios que estamos teniendo, la serie de estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Terminamos con Apocalipsis y tuve que regresar a hacer los primeros estudios del libro de Mateo, porque solamente estaban subidos en Iglesia Cibernética de Jesucristo desde el 1 en adelante, pero en YouTube nada más estaban del 1 al 18, no estaban. Entonces tuve que regresar a hacer estos del 1 al 18 para que tengan la serie completa. Entonces vamos a empezar hoy con el estudio número 3 y vamos a empezar con el capítulo número 4 y vamos a analizarlo para que así podamos seguir aprendiendo y creciendo cada día más en nuestro conocimiento. Sean todos bienvenidos y damos inicio a la lectura. Capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, versículo 1, el estudio número 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, aquí este punto que está hablando el apóstol Mateo, de lo que vivió el Señor Jesús con ellos, ¿verdad? Está hablándonos de la tentación que le puso el diablo a nuestro Señor Jesucristo. El diablo se le conoce como el tentador. ¿Por qué? Porque te pone tentaciones en tus debilidades para hacerte caer y desobedecer así la palabra de Dios. Aquí, después de que Jesús fue bautizado, el estudio número 1 terminó ahí, donde habla del bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Dice que después de que fue bautizado, dice que ayunó 40 días, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que no era una sorpresa. El Señor Jesús sabía que iba a ser tentado por el diablo. Pero el Señor estaba preparado. Estaba preparado. ¿Cómo?
si analizamos la escritura, nos damos cuenta que Jesús dice que ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Ayunó 40 días y 40 noches. Bueno, esos 40 días se la pasó orando y ayunando, claro, sin comer nada. Después de 40 días dice que tuvo hambre. Y es cuando entonces vino el tentador. ¿Por qué? Porque Jesús, su cuerpo tenía necesidad. Estaba débil. Había esa debilidad. Su cuerpo tenía necesidad de alimento. ¿Y qué hizo el diablo? Llegó a tentarle. Todas las tentaciones del diablo son especialmente para hacerte caer, para que desobedezcas a Dios. Aquí el diablo le dijo a Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo el diablo ahí? Haciendo que Jesús dudara que era el Hijo de Dios. Pero Jesús no dudaba. Él ya lo sabía, siempre lo supo. Pero aquí quería que él convirtiera esas piedras en pan para que comiera. Entonces Jesús le dijo al diablo que estaba escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Vivirá, está hablando en tiempo futuro, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Jesús le dijo al diablo que estaba escrito que no solamente el hombre iba a vivir de pan. Recordemos que nosotros somos tripartitos, formados de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se alimenta del pan. El alma se fortalece y se alimenta de la palabra de Dios, por medio del Espíritu que Dios hizo morar en nosotros. Necesita la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo que estaba escrito que no solamente de pan iba a vivir el hombre. Vivirá, dice, tiempo futuro, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es que el mundo está muerto espiritualmente? Recordemos que en Adán heredamos la muerte. Dice que por un hombre entró la muerte y por un hombre también entró la vida. Por ese hombre que entró la muerte, Adán, el primer hombre, el cual fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Muchas enseñanzas de diferentes denominaciones enseñan que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es una mentira del diablo. El único que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios fue Adán. Fue Adán el único. Nosotros ya no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros venimos a ser a la semejanza de Adán. Allá Pablo lo dice en una carta, que así como traemos la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. En la imagen del terrenal todos mueren. Esa imagen traemos. No traemos la semejanza de Dios. No estamos hechos a la imagen de Dios. Adán sí fue hecho. Nosotros somos a la imagen
del hombre, de Adán, el hombre caído. Por eso Pablo dijo que así como traemos la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del celestial. Entonces, Adán dejó de tener esa imagen de Dios porque la deformó por el pecado y la maldad. Ahora, aquí dice que no solamente de pan iba a vivir el hombre. Jesús le dijo al diablo que estaba escrito, que no solamente de pan iba a vivir el hombre. Ahora, ¿dónde está escrito? Vamos a ver dónde está escrito en el Antiguo Testamento. Aquí está. En Deuteronomio 8:31. Vamos a leerlo, Deuteronomio 8:31. Recordemos que nosotros debemos de guiarnos siempre por la palabra de Dios. Que si lo que el hombre enseña es opuesto a lo que la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si lo que enseña el hombre es opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Pablo lo dice de otra forma. Pablo dice que si un ángel bajare del cielo con otro evangelio diferente al que ha sido predicado, no le crean. Si algún otro, dice, viene con otro evangelio diferente al que ya les he predicado, sea maldito. Pablo dice que si él mismo llega a ellos con otro evangelio diferente al que ya les había predicado, dice, no me crean. ¿Por qué? ¿Por qué decía Pablo esas palabras? Porque en el momento que él andaba predicando, estaba predicando Dios por medio de él. El Espíritu Santo dentro de él era el que hablaba. Por eso Jesús dijo que no tuvieran temor cuando estuvieran delante de personajes de lo que han a hablar, porque el Espíritu hablará por ustedes en el momento preciso. Y nosotros como siervos de Dios, cuando nos ha llamado al ministerio, eso es lo que el Espíritu Santo hace, y yo lo he vivido. Al andar predicando, ha habido palabras que salen de mí que yo no las entendía antes, pero es así como obra Dios. Se cumple lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a ver lo que nos dice aquí en Deuteronomio. Como les dije, Deuteronomio 8:3, lo que Jesús dijo que estaba escrito. Dice así: y te afligió la buena tierra que han de poseer. O sea, es el título, 8:1 empezando. Pero en el verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí lo vemos, ¿verdad? Que sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca de Jehová? La palabra. Bueno, para entender esto, vamos a ver, ya vimos que Jesús le citó lo que estaba escrito, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale, no que salió ni que va a salir. Aquí dice, sino de toda palabra que sale. Está hablando en tiempo presente de la boca de Dios. Para entender esto, vamos a ver qué nos dice Mateo 24, verso 45, y ahí encontramos la respuesta. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dijo esas palabras? Mateo 24, verso 45. Miren lo que dice.
Jesús les está haciendo unas preguntas a sus discípulos. Recordemos que sus discípulos eran judíos, no todos, pero muchos eran judíos. Y Jesús les hizo esta pregunta porque ellos, si algo tenían los judíos, era que siempre se preocupaban por la lectura de la Torá, porque ellos no le decían Biblia, le decían Torá, la palabra de Dios al Antiguo Testamento. Entonces ellos siempre estaban meditando. Lo que era el sábado lo dedicaban para meditar. Por eso guardaban el sábado. Ahora, Jesús les dijo estas preguntas, miren, Mateo 24:45. Y esta pregunta que Jesús les hizo es la respuesta a lo que Jesús le dijo a Satanás, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como les dije, tiempo presente, que sale. Y dice aquí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es pues? Miren qué precioso habla. El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa. ¿Cuál es la casa? El templo donde se congrega la iglesia. Se le conoce como casa de Dios. Jesús lo dijo cuando sacó a aquellos mercaderes que estaban en el templo vendiendo palomas, cambiando dinero, vendiendo animales. A Jesús le dio coraje ver cómo estaban vendiendo todo eso en el templo, en el atrio del templo. ¿Y qué hizo Jesús? Los corrió a golpes y les dijo, escrito está, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces ahí vemos que el templo donde se congrega la iglesia es llamada la casa de Dios. Y ahí en la casa es donde se come. Algunas veces la gente va a restaurar, ¿verdad? Pero normalmente se come en la casa. Y espiritualmente debemos de ir, debemos de escuchar, sea templo o sea una casa, una escuela. Recordemos que la iglesia primitiva se reunía en cavernas, en cuevas, en escuelas, en casas. No tenían templo. Y aún ahí era donde recibían el alimento, la iglesia. Ya cuando tuvieron el templo, pues es la casa de Dios. Por eso dice Jesús, ¿quién, aquí en Mateo 24:45, quién es el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No la que está escrita, no, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que cuando Dios quería dar algo a su pueblo, usaba a sus profetas. Le hablaba en sueño, les hablaba en visión, les hablaba literalmente a sus profetas. Y les decía, di a mi pueblo esto. Entonces ya el profeta iba y les daba el mensaje de Dios. Así literalmente se los daba. Y si ustedes analizan toda la Biblia en el Antiguo Testamento, donde están los profetas, tanto los profetas mayores como menores, los menores es porque estuvieron menos tiempo, no porque los otros valían más que ellos. No, hay que entender eso. Los profetas mayores eran de mayor tiempo, los menores de menor tiempo. Entonces, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Ahora, Dios le habla al pastor y el pastor le da el mensaje al pueblo. Aquellos pastores que Dios llamó y los puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
¿Cuál alimento? La palabra que sale de la boca de Dios, que se la da a su siervo para que su siervo se la dé a la iglesia. Y eso ya nos lo confirma allá en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Vamos a leerlo para poder entender. Y así es como se entiende la palabra de Dios. Por eso se titula para los estudios Parafraseando el Nuevo Testamento. O sea, dándote a que entiendas lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, no. Porque yo lo que te digo es lo que Dios dice. Ahora, y no me vayas a salir como mi cuñado, y tú ¿cómo sabes que Dios dijo eso, que Dios escribió eso? Y así hay mucha gente que no cree que la palabra de Dios, la Biblia, sea la palabra de Dios, que es palabra de hombre, que los hombres la hicieron. Y esa pobre gente son dignos de lástima. ¿Por qué? Porque ciertamente la escritura la hicieron los hombres. Lo que Dios sí escribió con su dedo, dice la escritura, que fueron los 10 mandamientos que se le dio a Moisés. Dios le dio a Moisés los mandamientos, le dio estatutos y preceptos. Todo eso Dios lo escribió con su dedo. Era la ley. Y ya luego, cuando se quebró, Dios se las volvió a dar. Y ya lo demás, los profetas ya seguían escribiendo. O sea, todo lo que sabemos de los profetas es porque ellos lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo, no de cualquier persona. Eso lo dice Pedro allá, que ciertamente la escritura fue hecha por hombres, pero no fueron cualquier hombre, dice, sino los grandes siervos de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice así: Pablo contesta la pregunta que Jesús les hizo allá, cuando les pregunta, Mateo 11:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Pablo contesta esa pregunta aquí en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, donde dice: y él mismo, o sea, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Fue Jesús quien nombró a unos primeramente apóstoles y a otros profetas. Luego dice a otros evangelistas, pastores y maestros. Y los profetas eran no como los del Antiguo Testamento, sino eran personas que tenían el don de la profecía, que Dios los usaba esporádicamente cuando tenía que decir algo. Y ahora, por eso, esos son los profetas, pero luego habla de los pastores, apóstoles y profetas. Luego dice los evangelistas y pastores. El pastor es el que da el alimento a las ovejas. El pastor. Por eso es el que viene a sustituir el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento. Ese es el que viene. Ahora, digamos, los profetas que constituyó Jesús son profetas menores. O sea, que tienen don de profecía por poco tiempo, al igual que en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí vemos que Jesús fue el que los constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, y luego dice a otros evangelistas, pastores y maestros. O sea que si tú estás de pastor, no de apóstol y profeta, porque esos no están, quizás tengas don de profecía, cosa que no todas las religiones lo creen. Yo como bautista fui enseñado que no había eso de que profecía, profetas, que ya la última profecía estaba escrita con Apocalipsis y que ahí se acababa todo. Pero cuando analizas la escritura encuentras que había personas que tenían don de profecía. Las hijas de Felipe eran 4 hijas de Felipe, eran profetizas.
Vemos en la escritura un profeta muy conocido que ese habló, como 2, 3 ocasiones profetizó. Las hijas de Felipe, la escritura no nos habla que hayan profetizado, pero sí dice que eran profetisas. Entonces, ese profeta que es más conocido, Agabo, ese fue usado por Dios, ahí lo vemos en la escritura, pero por poco tiempo. Entonces, ahorita solamente hay evangelistas, pastores y maestros. Eso lo dijo Jesús cuando ya se iba a ir. Les dijo que les iba a mandar escribas, sabios, escribas, dice, y profetas. Sabios, escribas y profetas. ¿Cuál es el sabio? El evangelista. Dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Iba a mandar sabios. Son los evangelistas. Iba a mandar escribas. Cuando tú analizas cuál es la función de los escribas, eran los maestros de la ley. Escribas, o sea, maestros. Y luego dice, y profetas. Dice, les mandé sabios, escribas y profetas. ¿Cuáles son los profetas? Los pastores. Los que están haciendo el trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso ahorita solamente hay 3. Jesús dijo que iba a mandar esos 3: sabios, escribas y profetas. Entonces son pastores, evangelistas y maestros. Son los 3 ministerios que están en acción. No, nada que ver ya con los apóstoles y profetas. Como les digo, hay algunos que tienen don de profecía, pero nada más. Y no vemos muchos que hayan profetizado tanto así. Por ejemplo, Pablo tenía el don de profecía. Le hablaba a Dios y él les hablaba a la gente. Cuando iban en el barco, que ya lo llevaban a Roma, ahí vemos cómo Dios les decía: coman, pues Dios me ha revelado, me ha dicho esto, que coman, que ninguno se va a perder. Tenía el don ese de profecía. Y no era profeta, era apóstol. Entonces, es importante entender esto, hermanos. Entonces, aquí Pablo responde la pregunta que Jesús hizo: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Como les dije, ¿quién es el que da el alimento a las ovejas? El pastor. Pues el pastor es el profeta. Él es el que recibe la palabra de Dios y él la da al pueblo. El profeta habla con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Orar. Y el profeta escudriña la escritura. O sea, el pastor escudriña la escritura. ¿Qué está haciendo cuando escudriña la escritura? Está esperando que Dios le hable ahí. O a veces te habla directamente, te abre el entendimiento y te da. Y lo digo porque me ha pasado, me ha dado mensajes el Señor sin necesidad de leer la escritura, sino me los pone aquí y ya voy a la escritura a perfeccionarlo, a acomodarlo. Es como me dice: prepárales unas albóndigas, por decirlo así, unas albóndigas espirituales. El siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, no es cualquier persona. Es una persona que Dios puso ahí y que Dios lo equipó. Dice que a los que Él llamó, Él los equipó, los perfeccionó, los preparó. Dice que Él a los que llamó los hace ministros competentes. Por esta razón es que el siervo de Dios que puso sobre su casa es el que les da el alimento. Entonces sabe cómo cocinarlo. El Dios le dice: hazles unas albóndigas. Este hombre va a donde tiene toda la carne, todas las vegetales, va al refrigerador, que es la Biblia,
y ahí empieza a escudriñar, a acomodar todo lo que se debe preparar para dar este alimento. Por eso cada mensaje tiene un título, un nombre. Y desgraciadamente hay muchos que ponen títulos al nombre nomás para llamar la atención, pero cuando los escuchas no tienen nada que ver o muy poquito, pero no es el mensaje que esperas tú ahí. Es como aquel que dice que le piden albóndigas, pero como no es un chef, no es un cocinero que nomás aprendió ahí en la calle, entonces agarra y las prepara como él piensa que son. Pero ya cuando las prueba la persona que sabe lo que son las albóndigas, pues ya se va a dar cuenta que no son esas albóndigas que esperaba. ¿Por qué? Porque las preparó uno que no tenía nada que saber, no tenía nada que ver con el trabajo de cocina. Por eso son de los que se meten a hacer nomás de lo que aprenden en la calle, lo que ellos piensan que está bien. Por eso qué importante es saber, ver quién te está enseñando, de dónde está saliendo esa enseñanza. ¿Es de la boca de Dios o es de lo que el ser humano entiende y lo da a como él piensa que está bien? Mediten en eso, hermanos. Entonces, volviendo al tema, al estudio donde estamos, ¿verdad? Ya vimos entonces que el Señor acá le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que se necesita, que toda persona que de verdad ya nació de nuevo, tiene y no necesita no necesita estársele diciendo que vaya a leer la Biblia, que escuche las predicaciones, porque eso le nace, es una necesidad de recibir. Así como tienes la necesidad de comer, así como Jesús sintió la necesidad de comer porque ya tenía 40 días ayunando y sentía la necesidad. Cuando tú naces del Espíritu, eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, necesitas el alimento espiritual, que es la palabra que sale de la boca de Dios, que la da a su siervo y su siervo la da a su pueblo. Entonces hay que entender bien esto. Y esto es que sale. El pastor tiene que estar orando, pidiéndole a Dios qué es lo que va a predicar. No como muchos que agarran, se suben y leen la Biblia y ahí empiezan a hablar lo que se les viene en gana. Y luego esto es palabra de Dios. Seguimos. Ya cuando Jesús le dijo que estaba escrito, el diablo, al mirar que Jesús le citaba la escritura, también él le citó la escritura. Cuando le dijo que se echara abajo de la parte más alta del templo, a la santa ciudad, perdón. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que el diablo sabía Biblia también. Así como todas las religiones saben Biblia, pero entienden verdaderamente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, o sea, la Biblia. Aquí vemos cómo el diablo le citó la Biblia, él dijo, escrito está. Entonces, ahí es donde Jesús le citó el contexto, lo que el diablo no sabía, ¿verdad? O si sabía, pues lo que quería era hacerlo caer, pero dudo que lo haya sabido. Entonces, así están muchas religiones que enseñan algo que ellos conciben así, pero no está en el contexto, no te habla en su contexto, porque si no es el contexto el que te aclara el mensaje, entonces no es Dios, es el hombre. Y por eso Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una cosa es que él se cayera accidentalmente de allá, del pináculo del templo,
y otra cosa es que se aventara para ver si Dios cumplía lo que estaba escrito. Eso es tentar a Dios. Y si estás tentando a Dios, entonces quiere decir que tú no crees en lo que la palabra de Dios dice. Seguimos leyendo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. La región de Zabulón y de Neftalí eran terrenos, o sea, era el territorio donde estaban. Zabulón era uno de los 12 hijos de Jacob. Neftalí igualmente era uno de los 12 hijos, las 12 tribus. Entonces, donde cada uno recibió su territorio, así le nombraban a ese territorio el nombre de la persona, de la tribu. Por eso aquí dice que Jesús vino y habitó en Capernaum. Capernaum sí era una ciudad que estaba junto al mar, dice, ciudad marítima, en la región, o sea, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí está hablando cómo estaba esa profecía acerca de el Mesías. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. O sea, todo el mundo, toda la humanidad estaba sentado en tinieblas. ¿Por qué? Porque al diablo se le conoce como el príncipe de las tinieblas. Y ahí tenía a todo cautivo, a todo el ser humano. Y luego dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, o sea, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, vino Cristo. Cristo es la luz que vino a resplandecer al mundo para guiarlo. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y a tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí vemos entonces cómo Jesús, después de que terminó la tentación que el diablo le tentó en el desierto, dice que se dio cuenta que Juan el Bautista estaba preso en Galilea. Y entonces Jesús se fue
dice que habitó, o sea, estuvo viviendo ahí un tiempo en la ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Ahí es donde Jesús dice que les empezó a predicar el evangelio en toda la región de Zabulón y de Neftalí, y sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Y dice que les predicaba: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el reino de los cielos? El que traía a Cristo. Las noticias nuevas de salvación. Entrar al reino, o sea, al mandato de Dios. Al pueblo se le dio el mandato y Dios era su rey. Por eso, cuando el pueblo pidió rey, Dios se entristeció porque les dijo: pues yo les he sido por rey. Y piden un rey, me desechan por un rey. Dice, le dijo Dios al profeta: hazle saber cómo los va a tratar su rey y dales al rey, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús vino diciendo que se arrepintiera a todos ellos, y nos dice también a nosotros los gentiles. Si tú eres nuevo, que estás ahí en este momento, en este canal, escuchando estos estudios o este estudio, bueno, también a ti te dice que te arrepientas, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, se ha acercado a ti. ¿Cómo? Por medio de escuchar la palabra. Cristo quiere ser el que reine en tu vida. Porque si Cristo reina en tu vida en lugar del diablo, quizás digas: no, hermano, el diablo no reina en mí. Déjame decirte que sí. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Están de esclavos. El que comete pecado, esclavos del pecado. Y el esclavo hace lo que se le manda. Si eres esclavo del pecado, el pecado te va a mandar lo que hagas, a seguir haciendo más pecado. Y entonces es necesario arrepentirse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, aceptar al reino que ha llegado, que es el reino de Cristo, el reino de Dios. Y dice que entonces Jesús, cuando les empezó a predicar, anduvo caminando junto al mar, dice, de Galilea, y allí vio ¿a quién? A dos hermanos, a Pedro, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y luego también miró a los otros dos, a Jacobo y a Juan, su hermano, hijos de Zebedeo. Ahí fueron los 4 primeros apóstoles que Jesús llamó. ¿Y qué les dijo? Que los iba a hacer pescadores de hombres. Vengan en pos de mí. O sea, vengan, síganme. Y yo, dice, y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante, entonces dejando al instante las redes, les siguieron. Y así también lo hizo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. También dice, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al instante. Ok, entonces aquí vemos ya cómo Jesús les estuvo predicando, y dice que le siguió mucha gente. Dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas. En ese tiempo había sinagogas y estaba el templo principal. El templo era donde se hacían los sacrificios, donde cumplían todo lo que Dios les había mandado en la ley. El templo y las sinagogas era el lugar donde se reunían los escribas para enseñar la ley. Eran los maestros, estaban en las sinagogas. Y dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas. Para eso eran las sinagogas, para los maestros, enseñar a todo el pueblo.
y predicaba el evangelio del reino. Les anunciaba, dice, y predicaba el evangelio del reino. Y sanaba. O sea, predicaba con sus labios y con sus hechos lo demostraba que él era el que tenía el poder. Por eso era el rey de reyes y es el rey de reyes. Y dice que se difundió su fama por todo Siria. Se difundió su fama, pues sí, todo lo que hacía. ¿Cuántos endemoniados, paralíticos, lunáticos? Todo lo sanaba. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que Jesús estaba haciendo la obra que Dios le había mandado. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 3. Deseo de todo mi corazón que pues haya sido de bendición para ustedes. No avanzamos mucho la lectura, solamente leímos el capítulo 4. Pero qué tremendo, qué enseñanza nos da desde el principio, ¿verdad? Donde habla Jesús acerca de que no solamente de pan iba a vivir el hombre. Es una enseñanza muy profunda que creo que se los expuse y les cité los contextos para que no hubiera lugar a dudas. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.